me saco los auriculares. Bueno, entonces, a ver, vamos a meter el cronómetro para que ya lo pongo, así no nos pasamos. Son y 58 y nos quedarán 20 minutos más o menos, Más o 25. menos para 10, 20, sí. Igual por ahí en Dale, Instagram te da más, 1 hora y 10. dale, ahí va, perfecto. Bueno, a ver, tengo mis cositas acá. Ahí está. Bueno, propiedades trigonométricas. Vos chiflame si se ve bien. Sí, está Trigonométrica. bien. Muy bien. Sí. ¿Sí? Cualquier cosa, chiflame si hay algún comentario de algún compañero que Dale. necesita hacer alguna consulta. Bueno, recordemos que eran básicamente o fundamentales tres propiedades trigonométricas, ¿no? Una era el seno del ángulo, el otra era el coseno del ángulo y la otra era la tangente del ángulo. Después estaban sus inversos, ¿sí? De acá teníamos el seno a la -1, le agregábamos a la -1, teníamos el arco seno, ¿sí? Y acá le agregábamos a la -1, teníamos el arco coseno, y a la -1 era el arco tangente, ¿sí? Cotangente, arco seno, bla, bla. Bien, a mí lo que me va a interesar son estas tres, ¿sí? Sí. De acá sale todo. El resto, después, con lo otro, como son propiedades inversas, se pueden utilizar, pero estas son las fundamentales, ¿sí? Y no sé si ustedes recordarán qué es lo que nos decía cada una de estas relaciones trigonométricas, qué es lo que representaba. Bueno, suponiendo que se acuerdan más o menos, ¿sí? Perdón, ¿lo borro o lo dejo? Ah, igual yo lo copié, cualquier cosa después le mando a los chicos. Ah, listo, listo. Ahí está. Bueno, teníamos que el seno, ¿sí? Era, en este caso de un ángulo, era una relación entre el cateto opuesto y su hipotenusa, ¿no? ¿Pero qué representa esto básicamente? Bueno, esto representa una propiedad de lo que se conocen como triángulos rectángulos, ¿sí? Sí, triángulo. Entonces, eh, estas relaciones trigonométricas no es que se utilizan en cualquier figura geométrica, sino que está, digamos, acotada solamente a lo que son los triángulos rectángulos. Sí. Bien, entonces, si hablábamos del seno, vamos a partir de este ángulo. Si hablábamos del seno, decíamos que era la relación. Este es un lado, este es el otro y este es el otro. Triángulo, tres lados, ¿sí? Teníamos, el seno era el cateto respecto a este ángulo, ¿verdad? Siempre es respecto a un ángulo. Teníamos que, respecto a este ángulo, este lado se lo conoce como cateto adyacente, o sea que está al lado, básicamente, ¿sí? Sí. Este, ya la misma definición nos está diciendo, ¿sí? Respecto al ángulo va a ser el cateto opuesto, ¿sí? Sí. Porque está puesto el ángulo. Y este iba a ser su hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa básicamente es el lado más largo, ¿sí? El cateto adyacente es el lado que está contiguo, que está pegado, digamos, al ángulo, que forma parte del ángulo, ¿sí? Y el cateto opuesto es justamente el que, si bien no forma parte de este ángulo, sí da una relación ese largo, ¿sí? Da una relación de ángulo. Si esto es más grande, la relación entre los lados aumenta o disminuye, dependiendo de cómo se vaya trabajando el ángulo. Si se va abriendo, se va cerrando. Bien. Entonces teníamos que el seno era esa propiedad, era una relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Ahora después vamos a ver qué representa esto en lo que es el círculo trigonométrico, que nos da un poquito más de aire para pensar las relaciones trigonométricas. Es algo que nos puede ayudar a entenderlo desde lo conceptual, el círculo trigonométrico, sino que esto queda en algo memorístico, en algo que el seno era esto, listo, ¿y qué era eso? ¿Qué representaba? Bueno, esto, pero ¿qué me dice esto en
relación a eso? Bueno, son preguntas que por ahí el círculo trigonométrico nos termina de responder. Bien, después teníamos, eso después lo vamos a ver, lo del círculo trigonométrico, después teníamos la otra que era el coseno del ángulo. ¿Sí? Esto si quieren le ponemos el ángulo ahí, que era la relación que existe entre el cateto adyacente sobre su hipotenusa. ¿Sí? Es eso básicamente. Bien. Ahora, después teníamos lo que se conoce como tangente del ángulo. ¿Sí? Que al igual que estas relaciones también es otra relación, pero en este caso es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Fíjate que en esta y en esta lo que tenemos en común es la hipotenusa. ¿Sí? Esto está en común. No sé si se llega a ver para que yo porque vamos a ponerlo. Esto es en común. ¿Sí? Fíjate en el seno y el coseno, lo común es la hipotenusa. Ahora la tangente se va. Después vamos a ver de dónde sale. ¿Sí? Pero para que tengamos una idea, estas son las tres relaciones trigonométricas que a nosotros nos estaría dando un aporte matemático para después poder analizar vectores y cuestiones relacionadas a la física. Bueno, entonces tenemos cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa. ¿Sí? Bien. Ahora, esos numeritos, ¿qué nos dan? Y bueno, ahora sí nos tenemos que meter con lo que es el círculo trigonométrico. Si yo ahora a ustedes les dejo, por ejemplo, les digo, bueno, a ver, ejercicio. Vamos a ponerlo por acá. Ejercicio. ¿No? Dice, a ver, yo quiero saber cuánto vale la tangente, ¿sí?, de, no sé, 45 grados. ¿Cuánto vale la tangente de 45 grados? ¿Tenés ahí calculadora a mano? Sí. Bueno, fíjate cuánto vale. 1, puede ser. 1. Y la pregunta es, ¿por qué 1? No otro valor. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. No sé si eso lo llegaron a ver ustedes, pero bueno, yo siempre lo doy porque es una cuestión, para mí, digamos, lo mejor que puede pasar es que entendamos las cosas más que repetirlas. Entonces, trato siempre, viste, de buscarle la vuelta como para que no sea lo más legible o comprensible posible. Tenemos que aprender a pensar, esa es la meta, básicamente. ¿Sí? O sea, yo te puedo dar un montón de herramientas, pero si vos solamente sabes proceder y no sabes pensar esas herramientas, vas a tener un límite muy acotado del margen de acción con esa herramienta. ¿Es a lo que voy? Sí. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el seno de 90. ¿Cuánto vale el seno de 90? Para. 1 de 90. Sí. 1. Seno. 1, ¿puede ser de vuelta? ¿Eh? ¿Puede ser de vuelta 1? Puede ser, sí, totalmente, ¿por qué no? 1. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Sí. Y vamos a hacer lo mismo, pero con el coseno de 90. Si todos nos dieron lo mismo, vamos a ver qué pasa con el coseno. ¿Cuánto te da el coseno? 0. ¿Cuánto? El coseno 0. 0. Pregunta, y esto nos devuelve 0. ¿Qué pasó? 1, 1, 0. ¿Qué es lo que hay de fondo en esto? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es esa magia de fondo oscura que no se ve? Bueno, justamente para tratar de que veamos un poquito de dónde viene todo eso, tenemos que meternos con lo que es el círculo unitario. ¿Sí? Así que bueno, ¿cómo venimos de tiempo? No, quedan 10 minutos. ¿10 minutos? Sí. 10 minutos, bueno, dale. Ahora entonces que vamos, voy a borrar esto. ¿Se puede o lo dejo ahí un cachito para que lo terminen de copiar? ¿Lo copiaste?
Sí, sí, yo la copié. Buenísimo. Medio hinchado el pizarrón, la pizarrita. Pasar el alcohol después. Decí que me quedé con esta pizarra que le iba a regalar, ¿eh? Me iba a regalar a mi hija. Decí que no la regalé nada, me la quedé, porque si no, ahora estaría en un problema. Bueno, eh, bueno, dijimos que nos quedamos en esas preguntas donde justamente nos preguntamos que, por qué esos valores, ¿no? En distintos ángulos, Sí. ¿qué representan el seno, coseno y tan? Bueno, vamos a meternos con lo que es el círculo unitario, que es un círculo básicamente de radio 1. Todos saben lo que es, bueno, más o menos, ¿no? Todos saben lo que es el radio. Sí, el radio es la mitad, sería la mitad del diámetro. Claro, exactamente. Esto sería el diámetro, ¿no? No sé si llega a ver bien, se llega a ver bien ahí. Sí. Bueno. El radio, a ver, pasa que no tengo otro color, si no estaría buenísimo. Pero el radio es la distancia que va desde el centro al contorno del círculo. Ese es el radio. Esto es el radio. ¿Sí? Sí. Si yo quiero hablar del diámetro, simplemente multiplico por 2 el radio, ¿sí? O sea, el diámetro es 2 veces el radio. ¿Sí? Y el radio es el radio, que es la distancia que va desde el círculo, desde el centro del círculo al contorno. ¿Sí? Siempre pasando por el medio, no se olviden de eso. ¿Sí? Sí o sí tiene que pasar por el origen, por el centro. Si no pasa por el centro, y bueno, ya no estaríamos hablando de un radio, ¿sí? Estaríamos hablando de una longitud en relación a un sector o una porción del círculo. Ya no es un radio. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, dicho esto, lo que nosotros tenemos es que vamos a tener un círculo donde el diámetro, perdón, el radio, ¿sí? Va a valer 1. ¿Sí? El radio vale 1. 1, sí. Si vos querés lo vemos como es en trigonométrica y acá vamos a estar mezclando cuadrantes también. Vamos a tener cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. ¿Sí? Recordar que esto, si lo mezclamos con lo que hizo este loco Descartes, ¿sí? Vamos a tener el plano cartesiano, ¿sí? Sí. Y vamos a mezclar los valores que va a ir tomando tanto en la horizontal, o sea en la X, como en la vertical, en el eje Y. Sí. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí. O sea, tenemos que mezclar. Si esto vale 1, es porque para aquel lado están los positivos. Y para este lado, ¿quiénes van a estar? Los negativos. Los negativos. Entonces este valor se torna igual a 1. Por eso serían los el cateto opuesto. ¿Cómo? Serían los catetos opuestos. Catetos, no, todavía no nos metimos con los catetos. Estamos hablando solo del radio. Ahora cuando vayamos metiéndonos con la parte trigonométrica y viendo cómo se desenvuelve el triángulo rectángulo dentro del círculo, vamos a tener una idea, una noción un poquito más acabada. Ojo que todo esto lo armaron los griegos, o la gente esta, los árabes, bueno, se combinaban muchas ideas y son ideas muy potentes y universales. Por eso el poder de la matemática, ¿sí? Porque la matemática en ese sentido es un lenguaje abstracto que nos habla de las cantidades y de algunas relaciones que forman leyes universales. Entonces esto de la geometría, en nuestro caso la trigonometría, va a responder también a esas leyes universales que funcionan en cualquier punto del mundo, ¿sí? O sea, en cualquier parte del universo, ¿no? En cualquier punto, en cualquier...
es qué va a pasar si yo ahora mezclo y me meto con la proyección, ¿sí? Tanto de la vertical como de la horizontal en relación al radio. Bueno, si yo me meto con la proyección, ¿qué sería? La proyección sería ver, es como pensar que yo de acá le meto una luz, ¿no? Entonces lo que voy a ver en el fondo va a ser la proyección de la sombra. Bueno, justamente esa es la proyección, ¿no? En este caso va a ser la proyección del SPI. ¿Entiende? Ahora yo le meto una lámpara de acá y ¿qué voy a ver? Voy a ver la proyección. En este caso, lo que voy a estar viendo va a ser justamente la proyección del eje X Sí. de este vector. O Y sea, ahí la cuando, sombra, y ahí cuando se forma ¿entienden el lo que voy? triángulo. ¿Eh? Ahí cuando se forma el triángulo. Claro, exactamente. Es ver la proyección de la sombra cuando yo lo enfoco bueno, esto ya termina siendo un radio vector, ¿sí? Un radio. Es una flecha. Después vamos a ir metiéndonos bien en la definición de vector, ¿no? Porque el vector tiene algunas propiedades particulares. Pero pensémoslo así, esa flecha que dibujé ahí ya es un vector, ¿sí? Es un radio vector. Lo único que me está indicando es la distancia que hay del centro al contorno. La definición de radio, justamente, ¿no? Ahí me seguís viendo, ¿verdad? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, si yo enfoco de este lado, la sombra del eje Y detrás del radio vector va a ser esa horizontal que se forma ahí. Si yo alumbro desde arriba, la sombra del vector sobre el eje X va a ser esa raya que está ahí. O sea, esta que está acá, ¿no? Vamos. Ahí depende de donde entre la luz. Claro, esto, ojo, igualmente lo estoy haciendo en forma, digamos, eh, lo estoy, como para que tengamos una idea cómo es que se pensó esto, pero en realidad, si yo tiro una proyección directamente a 90 grados en relación a la horizontal, lo que voy a ver es esta línea, y si tiene una proyección en relación, digamos, del radio en relación a la vertical, lo que voy a ver es esta que está acá. Es medio engorroso explicarlo así, por eso pongo el ejemplo este, que más que nada para traer a la luz un poquito de qué se trata, ¿no? Si yo alumbro con esta lámpara, lo que voy a estar viendo en el eje X va a ser su sombra, eso lo vamos a llamar proyección, ¿sí? Esto que está acá va a ser la proyección en X, y esto que va a estar acá va a ser la proyección en Y. Sí. Bien, muy bien. Bueno, o casualidad se formó un triángulo rectángulo. No siempre va a suceder esto. Esto siempre va a suceder si nosotros lo estamos enfocando y forzando al ejemplo a que esto esté enfocado a 90 grados, en forma perpendicular, y donde los rayos de luz atraviesen a 90 grados, ¿sí? Respecto a la horizontal y a 90 grados respecto a la vertical. Entonces se forman esas proyecciones ortogonales. ¿Sí? Se lo conoce como proyecciones ortogonales o perpendiculares a 90 grados. ¿Ah? Bueno, formamos nuestro triángulo rectángulo. Bueno, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar las propiedades que sean de ese radio vector que forma un triángulo dentro de nuestro círculo unitario. Y de ahí vamos a ver qué es todo esto de las relaciones trigonométricas. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá venimos bien? Sí. ¿Cuánto nos queda de tiempo? 5, 10 minutos, 5, 8 minutos. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, si no, digamos, o sea, hablo de esto, del radio vector, del círculo unitario, y ya cerramos, ¿sí? Cerramos por hoy. Este es el círculo unitario. Y después lo seguimos por Telegram, o veo si consigo algún tutorial ahí donde se hable de esto y se pueda seguir avanzando. Y ya la semana que viene vemos cómo nos coordinamos con el tema del canal de YouTube y el Instagram. Bueno, bien, entonces quedó formadito nuestro triángulo rectángulo. Ahora es donde nosotros vamos a empezar a meternos con estas propiedades que vimos al principio. El seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. ¿Sí? Bien.
Estas tres relaciones en realidad lo que nos van a estar dando, por decirlo de modo muy grosero, ¿no? Son básicamente las longitudes de esas proyecciones en relación al radio. ¿Sí? Eso es lo que va a estar. Fíjate ahora, vamos a meternos de nuevo con las definiciones. Yo sé que el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces de acá yo me fijo y digo, bueno, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Bueno, el cateto opuesto es esto, es I. ¿Sí? Es la proyección en I. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Es la pregunta que te hago ahora. El radio. Claro, ¿y cuánto vale el radio? 1. 1, muy bien, ahí está. Entonces, fíjate que si el radio vale 1, me queda como resultado que el seno del ángulo, básicamente ¿qué es eso en el fondo? ¿Qué es? Es I. Sí. ¿Ves? Y ahí tenés ya una primera aproximación de lo que me está hablando esta propiedad trigonométrica. Me va a estar diciendo que esto, que le pusieron seno, pero podría llamarse Pepito, porque en realidad seno, coseno y tangente son propiedades inventadas, ¿no? Inventadas sobre una matemática ya expuesta, digamos, en la naturaleza, pero me está diciendo, mira, ese elemento, esa propiedad que es el seno, en el fondo te está indicando la proyección del eje Y. O sea, dependiendo del ángulo que yo tenga, alfa, Y va a variar hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo que me está diciendo. ¿Se entiende? ¿Cómo? Vamos de nuevo. Si nosotros leemos... Lo opuesto. Claro, o sea, en el fondo lo que me está diciendo el seno del ángulo me va a estar dando un dato en relación a quién. Al opuesto. ¿Sería -1? ¿Que sería lo opuesto de 1? No. Estamos hablando en relación al ángulo. Acá yo no lo dibujé, pero el ángulo sería este, ¿no? Mala mía ahí. ¿Sí? El ángulo que estamos... Nada, con